Ok. Bueno, pues nada, buenas tardes, buenas mañanas a los que os conectéis desde el otro lado del Atlántico. Y nada, reemprendemos como se dice esto, el curso 25-26, que no ofrece más novedades que continuar con la cosmogénesis. Pero primero, una pequeña oración para elevar la conciencia, que todos los seres tengan felicidad y aquello que la causa, que todos los seres estén libres de sufrimiento y de aquello que lo causa, que nunca ningún ser esté separado de la gran felicidad, que no conoce ningún sufrimiento, y que todos vivan ecuánimemente, libres de apego y de aversión, y que todos vivan creyendo en la igualdad de todo aquello que vive. Bien, pues este es Daniel Gambús de la rama Bhakti de Tarrasa, Sociedad Teosófica Española. Hoy es 5 de septiembre y, como he dicho en la introducción, hoy reemprendemos el curso 25-26 continuando con la cosmogénesis, pero hoy vamos a hacer un... Vamos a hablar de cómo estudiar la doctrina secreta. ¿Por qué estamos estudiando la cosmogénesis? Y unas pautas que Elena Blavatsky indicó de cómo se debe abordar y cómo no se debe abordar el estudio de la doctrina secreta, en concreto la cosmogénesis, que es lo que vamos a continuar haciendo hasta completar las 7 estancias de este primer volumen. Bueno, lo primero, a ver, sí, lo de siempre, que es una ley de protección de datos española. Debemos informar a todos que esto se está grabando y que se va a colgar del canal YouTube de la Rama Bhakti, con lo que si alguno no quisiera que su imagen saliera, pues simplemente en la barra de funciones de Zoom, ahí donde veis el icono del vídeo, lo clicáis y la cámara de vuestro ordenador o, o si vuestro portátil o móvil se apagará. ¿Ok? Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a entrar en materia. Lo primero de todo, recordar pues que hemos estado estudiando la cosmogénesis de la doctrina secreta y acabamos con la tercera estancia. ¿Ok? Y 10.502, dejadme, antes de entrar en el tema de cómo estudiar, repasemos brevemente qué nos dice cada estancia, muy brevemente, y luego entraremos en materia. Vale. Ah, la primera estancia. Esto está escrito por Elena Blavatsky en la Doctrina Secreta. Ahora veremos seguidamente qué estructura tiene la Doctrina Secreta. Pero, en definitiva, la primera estancia resume Elena Blavatsky y eso ya vale para refrescar la memoria al respecto. Describe el estado del todo uno durante el pralaya, antes del primer palpitar del redespertar de la manifestación. Basta pensar un momento para comprender que tal estado solo puede expresarse simbólicamente, pues es imposible describirlo. Está más allá de nuestro conocimiento, ¿no? De nuestra capacidad de percepción, tan física, por supuesto, pero también mental. Y ni aún puede ser simbolizado sino por medio de negaciones, porque siendo el estado de la absolutidad per se, no puede tener ninguno de aquellos atributos específicos que nos sirven para describir los objetos en términos positivos. De aquí que sólo puede sugerirse tal estado por medio de la negación de todos aquellos atributos más abstractos que los hombres sienten, más bien que conciben, como el límite más remoto que puede llegar su poder de concepción. ¿Eh? Y os acordáis en los versos iba diciendo, todavía no se había manifestado esto, todavía no se había manifestado lo otro, todavía no se había manifestado lo de más allá, y así era la manera por negación
que los versos de esta primera estancia abordaban el, este estado, ¿no? Y luego la segunda estancia, am, a ver cómo tengo que pasar a la siguiente, aquí, creo que es, pam, ¿dónde estás? Sí, 521, espera. Tengo que ponerlo así, si no, no sé si lo puedo correr más rápido. Por ejemplo, la 521 resumía un poco esto también. Estamos refrescando aquí, simplemente. Vale. Bueno, en esta segunda estancia describe una etapa que para una inteligencia occidental viene a ser casi tan idéntica al estado referido en la primera estancia, que el explicar la idea de su diferencia requeriría por sí solo un tratado. Esto comenta Elena Blavatsky, en La doctrina secreta. Por tanto, debe quedar a la intuición y a las facultades más elevadas del lector el penetrar hasta donde sea posible la significación de las frases alegóricas de lo que se hace uso. En verdad, hay que tener presente que todas estas estancias hablan más a las facultades internas que a la comprensión ordinaria del cerebro físico. Y lo que describe es una etapa que de alguna manera describe la transición, algo así, ponía, ¿os acordáis el ejemplo de la persona que está durmiendo y que está despertando antes de que empiece a moverse, ¿no? Entonces la mente cambia del estado de inconsciencia al estado de conciencia, antes de que este estado de conciencia despertando empiece a enviar órdenes de moverse el cuerpo, que se muevan las manos, etcétera, etcétera. O sea, la estancia 2 describe el principio de este cambio de estado, aunque no hay un cambio objetivo, es un cambio solamente subjetivo, es la premanifestación, ¿no? Y entonces ella le decía como lema de esta segunda estancia la idea de diferenciación, la idea, no todavía la diferenciación, ¿os acordáis? Y luego la estancia 3, por ejemplo. Dejadme aquí, que sería, por ejemplo, la 561. Pam. Vale, aquí, por ejemplo, en la estancia 3 ya el despertar del cosmos, aquí sí, ella resume diciendo, la estancia 3 describe el proceso del universo a la vida después del pralaya. Refiere a cómo surgen las mónadas de su estado de absorción dentro del uno, cuya etapa es la primera y superior en la formación de los mundos. El término mónada puede aplicarse lo mismo al más vasto sistema solar que al átomo más diminuto. Esto haremos énfasis en ello. Vale. Pues fundamentalmente es esto y en la próxima sesión pues empezaremos lo que es la estancia 4, en que ya explica con mayor detalle cómo es este fenómeno de la manifestación a nivel cósmico. ¿Mm? Vale. Entonces entramos en materia. Ujú. La 300, sí, era. Ah, sí. Va. Muy bien, pues ahora lo que pasa es que... Ah, sí, sí. Va. A ver, tengo que poner... Vamos, es este. Bueno, esto es una charla que di en junio. Nos invitaron a alguien de la rama Bhakti a ir a un grupo de estudio que hay en un lugar idílico al pie del Montseny, que se llama el Grupo Estudio La Calma, y es como estudiar la doctrina secreta. Y consideré oportuno el darlo aquí también, porque, bueno, si estamos estudiando la doctrina secreta, pues vale la pena escuchar lo que Elena Blavatsky nos tiene que decir al respecto. ¿eh? Y vamos a verlo. ¿Mm? Muy bien, pues voy a poner esto así ahora. Vale. La doctrina secreta fue escrita en 1888. O sea, esto hará ahora la friolera de 137 años solo, ¿no? Entonces, se considera la obra más importante escrita por Elena Blavatsky, Y seguramente
yo diría que la obra de ocultismo y de filosofía esotérica más importante de los tiempos modernos. ¿Eh? Entonces, entonces, el libro está dividido en dos volúmenes. ¿Eh? El que estamos viendo es la cosmogénesis, que es la creación y la evolución del universo, como habéis visto, como hemos estado viendo en las tres primeras estancias, y esto continuará así hasta la estancia 7. Entonces, esta evolución del universo lo aborda desde el punto de vista físico, o sea, porque habla de la ciencia de su momento, pero también, claro, desde el punto de vista espiritual, metafísico, ocultista, llamadlo como queráis. El segundo volumen, que no lo trataremos, habla sobre, se llama la antropogénesis, la evolución de los seres humanos físicamente, pero más importante, claro, desde el punto de vista espiritual. ¿Eh? Y luego al final, que es muy útil, hay un índice de palabras clave. ¿Mm? Entonces, lo primero que hay que decir es que la doctrina secreta está basada en un libro secreto también. Y que no se conoce fuera de un círculo muy cerrado de adeptos, ¿eh? Que eran, y algunos de ellos, como sabéis, eran instructores de Elena Blavatsky. Este libro, habréis oído el nombre del libro de Xian, seguramente, ¿eh? Entonces, se cree que este libro formaba parte de una colección de libros, que forma parte, vaya, que se llama QT. ¿Eh? Y esto es, ¿qué es esto del QT? Bueno, es una sección tántrica de los textos del canon del budismo tibetano. Es una sección tántrica del canon, o sea, digamos, de los libros oficiales, entre comillas, del budismo tibetano. Entonces, Xian es una palabra muy parecida a la sánscrito dhyana, ¿no? Meditación, meditación mística, meditación espiritual, ¿no? Parece que es de la misma raíz, ¿no? Entonces, este libro de Xian, o Diana, ¿no? Es el primer volumen de unos comentarios, parece ser sobre 7 folios secretos del QT, ¿no? Entonces, hay 35 volúmenes de este QT que son para uso exotérico, ¿no? Y para laicos, ¿no? Y se encuentran, parece, en posesión de los lama gelupas tibetanos. Y en cualquier monasterio gelupa, o sea, de la orden del Dalai Lama, en la biblioteca se encuentran estos 35 volúmenes de QT, ¿no? Pero parece ser que además hay otros 14 libros de comentarios y anotaciones sobre el mismo escritos por instructores iniciados. ¿Eh? Entonces, en rigor, estos 35 libros deberían denominarse la versión popularizada, ¿no? de esta doctrina secreta. Entonces está lleno de mitos, hay muchos fantasía y errores, etcétera, ¿no? Entonces, los otros 14 volúmenes, por otro lado, con sus traducciones, anotaciones, etcétera, contienen un compendio de todas las ciencias ocultas. Y al parecer se mantienen en secreto y aparte a cargo del Teshuvah Lama de Shigatse. Shigatse es la segunda ciudad del Tíbet. En la actualidad yo no sé esto dónde puede estar porque, claro, el Tíbet pasó por la invasión china y luego por la revolución contracultural de Mao Tse y se quemaron muchas bibliotecas en el Tíbet, ¿no? Con lo que yo no sé esto dónde puede parar ahora. Bueno, los libros estos de Qiuche son comparativamente modernos. ¿Eh? Modernos para esta ciencia quiere decir editados en los últimos 1000 años. ¿Eh? Mientras que los primeros volúmenes de los comentarios, de estos 14 volúmenes, son de una antigüedad incalculable. O sea, no se sabe realmente cuándo fueron escritos, se pierden el tiempo. ¿Eh? Y se han conservado, parece ser, algunos fragmentos en cilindros originales. ¿Mm? Es algo que explican y corrigen algunos de los relatos demasiado fabulosos, que son unas exageraciones que hay en el QT exotérico, ¿no? Los comentarios tienen poco que ver con esto, ¿no? Y esta investigación acerca de estos libros, la veis aquí, si a alguno le interesa y lee bien el inglés, pues se llaman, está en Amazon, por ejemplo, vais a encontrar los libros de QT en inglés, ¿no? Los tantras budistas tibetanos, ¿no? Y David Regle es el que hizo esta investigación. Bueno, en todo caso,
Elena Blavatsky dice que los libros de QT a los que ella se refiere son 7 y que son secretos y no disponibles al público. ¿Eh? Además, ella afirmaba que habían otros libros que son más o menos velados y que están en posesión de los adeptos. Y el libro de Xian es parte de estos comentarios de estos libros secretos conocidos como QT. Pero, repito, quien le interese esto, pues este libro es recomendable. Los orígenes de la doctrina secreta sería. Bueno, el libro de Xian, en todo caso, está escrito en una lengua desconocida, una lengua que ella llamaba Senzar o Senzar, no sé cómo se pronunciará, pero leído en castellano Senzar, ¿no? Con Z, que parece ser es la lengua utilizada por los adeptos, al menos para transmitir este conocimiento por escrito. Se sabe que era o que es una lengua pictórica, es decir, hecha de símbolos, que no es fonética, ¿eh? Y no se sabe mucho más. Bueno, esto una pequeña introducción. Y entonces, en la doctrina secreta, Elena Blavatsky escribe: las estancias que forman la tesis de todas las secciones de esta obra se presentan traducidas en lenguaje moderno, en inglés, claro, pues hubiera sido por demás inútil el hacer el asunto más dificultoso con la introducción de la fraseología arcaica del original, cuyo estilo y palabras son enigmáticos. Se intercalan extractos de las traducciones china, tibetana, sánscrita, de los comentarios y glosas originales de Senzar, esta lengua pictórica, sobre el libro de Xian, siendo esta la primera vez que dichas traducciones se vierten a un lenguaje europeo, o sea, al inglés en concreto. Bueno, todas estas traducciones a las que se refiere Elena Blavatsky en este texto están en las manos de y custodiadas por los adeptos. ¿Eh? Y entonces Elena Blavatsky tradujo parcialmente estas traducciones de la lengua Senzar a, no sé yo si lo pasaron al sánscrito o qué, pero ella lo hizo luego al inglés, ¿no? Y esto posteriormente fue corregido por voluntarios, principalmente de la Logia de Londres, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky tradujo, pues, parcialmente esas traducciones al inglés, aunque contó, pues, esto con la ayuda de estos miembros de la Sociedad Teosófica de Londres, ¿no? Entonces, en uno de los comentarios de la doctrina secreta, Elena Blavatsky dice que el libro de Xian original tiene muchas estancias, ¿no? Incluso cita que hay cerca de 60 estancias que no fueron traducidas. Fijaros que la cosmogénesis, que es el volumen primero de la doctrina secreta, solamente hay 7 estancias, ¿no? En el volumen segundo hay 12 estancias. O sea, y dice que hay otras 60 que no se tradujo. Y él adujo un motivo para hacer esto, y es que hay varias razones para ello, pero la principal decía, es que la humanidad, en promedio, claro, no está preparada para conocer todos los aspectos de la filosofía esotérica y que no valía la pena traducirlo porque no, simplemente estamos en un momento de la evolución que no toca. ¿Eh? Entonces, los dos volúmenes de la doctrina secreta están organizados de una forma particular. ¿Eh? Y esta organización de las secciones seguramente no viene de Elena Blavatsky, porque ella era de una mentalidad muy patchy, ¿no? Que dicen en inglés, o sea, a pedazos, ¿no? Iba haciendo pim, pam, según le venían las intuiciones y no se preocupaba tanto de poner una secuencia lógica, ¿no? Entre comillas, lo de lógica, en todas las intuiciones y visiones que tuvo, ¿no? O sea, ella no seguía un patrón cuando iba teniendo estas visiones de cómo comprendía las estancias y las comentaba, ¿no? Pero ella disponía de un grupo de estudiantes en Inglaterra que le asistían a organizar los textos de la doctrina secreta de una forma más sistemática. Y principalmente dos hermanos, los Catesby, de la Logia de Londres, que ahora precisamente hay un grupo de estudio en Arjuna que está comentando el libro de comentarios de la doctrina secreta, que son todos estos diálogos en los que participaron los hermanos Catesby y otros miembros
de la Logia de Londres, comentando precisamente las explicaciones que Elena Blavatsky daba de estas estancias, ¿no? Interesante este libro para completar, está traducido al castellano, está disponible en la editorial de la Sociedad Teosófica, si a alguien le interesa estos diálogos. Todos ellos, bueno, entonces ellos lo que propusieron... Perdona un momento, Daniel, Sí, por favor, levantad la mano porque, a medida que... a ver, no está disponible en una edición de la Sociedad Teosófica. Ah, ¿no? El que está disponible es este, en Ah, castellano. Ahora abriré y os ajá. diré. Bueno, yo tengo este, no sé, vamos a comparar. A ver, a mí me dieron... ¿Dónde estás? ¿Estás? Aquí. Sí, sí. Clarisa, hay un ejemplar, un libro de la editorial Dagón, que es Dragón, el, este. sí, es A el que ver, trabaja. yo tengo Este. entendido que tengo entendido porque yo no lo he mirado, pero se me ha dicho que el de la editorial Dagón Sí. no está completo y le falta mucho de lo que había aquí. Ah, Tengo entendido, yo no lo he comparado porque ya. no dispongo, pero este Ajá. sí que tengo entendido que es fiable. Y ahora os enseño que es, perdón, a ver si lo enfoco bien, Sí, 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 se ve, se ve. Ah, vale, mira. de la editorial. Blavatsky de México. Sí, Editorial Blavatsky de México. Ah, ya. Bueno, mira. fijaros que estos son, yo me lo hice separar y encuadernar Ujú. porque esto era un solo libro, así, lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, Algunos, sí. Dos, y entonces muy era, gordo. es que no solamente era difícil de manejar, sino que a base de abrir, cerrar, buscar páginas sobre temas y tal, se puede estropear muy fácilmente, así es que me lo Ah, hice encuadernar en estos dos tomos. muy bien. ¿Eh? En total, de páginas es de 769. Caray. Supera la doctrina secreta. No, Mm. no, Ah, bueno, no. depende del tamaño de la letra también, y Bueno, claro. no, y la doctrina Ujú. secreta son más tomos. ¿Eh? Sí, Entonces, no, son. por número de páginas y contenido. Mm, Pero vamos, que este era muy difícil de manejar. Yo, mm. a ver, recomiendo este porque es del que tengo conocimiento, que se me ha dicho que es fiable Ajá. y que se me ha dicho que el de la editorial Dagón eh, está traducido mecánicamente por estos programas que traducen, Ujú. que no está revisado por teósofos, por lo tanto esta traducción, como otras que han hecho tal, yo no quisiera estar diciendo ahora algo que no sea correcto, pero es la información que se me ha traspasado. Ajá. Entonces se me ha dicho que falta material en esa traducción, que Ah, se han ya. saltado páginas, que lo han reducido quizás por conveniencias de la editorial propiamente dicha. No estoy Ya, segura, no lo puedo afirmar, ya, pero ya, ya, ya. así se me ha informado. Bueno, ¿y cómo se consigue esta versión? Pues en su momento alguna rama hizo un pedido, consultaron cuánta gente lo necesitaba e hicieron un pedido directamente a la editorial en México. Ya, ya. No es mi caso porque a mí hace años me fue regalado, me fue obsequiado en función de un momento en el que yo estaba trabajando en el Ujú. cargo de la Secretaría General y pues bueno, vino como obsequio. Mm, muy bien. Clarisa, ¿se puede conseguir por internet o es imposible Yo para no lo, descargar? yo no lo he visto, Mm, por internet no, ni siquiera lo he intentado, no, no ha sido mi caso. Lo podéis mirar, pero sé que pidieron bastantes ejemplares porque de esta manera salía mucho mejor el precio del envío.
claro. Una cosa, Sí, aquí en el libro este que me lo regalaste, Arisa, sí. al final hay una dirección de Yahoo. La voy a poner en el chat por si os queréis poner en contacto, que es de la editorial Blavatsky en México. Vale, Vale, gracias, gracias. vale, muy bien, gracias. Gracias, Marta. Pues ya lo haremos correr. Muy bien, pues bueno, como veis, hay dos versiones y una la más original y más completa, ¿no? Que la otra. También lo transmitiremos a Arjuna, ¿eh? El grupo de estudio ese, por si les interesa, María Jesús y Sí, alguno sí, a más. mí me interesa. Gracias. Sí, a ti. Bueno, pues vamos a ver el diagrama este que habla de cómo está estructurado, ¿no? Entonces, fijaros que esto es el original. Luego en las traducciones parece ser que se ha dividido en libro uno, libro 2, libro 3, etcétera. Yo no sé exactamente cómo va eso porque me manejo con un facsímil del original, pero tal como se publicó en el original y tal como lo encontraríais en la editorial Adiar, fundamentalmente Cosmogénesis es el volumen uno y Antropogénesis el volumen 2, que supongo que estos volúmenes se han dividido en 2 o 3 libros, que supongo que no lo sé, pero puede que sigan esta estructura que hay aquí, claro. Entonces, en todo caso, tanto la cosmogénesis como, que es lo que estamos viendo, como la antropogénesis, hay una introducción que en el caso de la cosmogénesis se llama proemio, en el caso de la antropogénesis se llama notas preliminares, y aquí en el proemio, y creo que en las notas preliminares también, ya viene una presentación de las estancias, de las 7 estancias, de las 12 estancias, y un pequeño resumen de qué va, ¿no? Está muy bien antes de abordar una estancia leer eso. Entonces viene la primera parte, que son las estancias propiamente dichas del libro de Cia, ¿no? Y cada estancia tiene el comentario de Elena Blavatsky, ella mismo divide los versos de cada una de las estancias en partes, le pone la letra A, B, C, tal, y luego va comentando, ¿no? Y al final de las 7 estancias, pues viene un resumen de todo de qué han ido estas estancias, ¿no? Y lo mismo en las 12 estancias de la antropogénesis. Luego viene una nueva parte, la parte 2, ¿no? Que sería el simbolismo, que en el caso de la cosmogénesis, la evolución del simbolismo en su orden aproximado, y en el caso de la antropogénesis, simbolismo arcaico de las religiones mundiales. Vale. Y luego viene una tercera parte, que es la comparativa entre la ciencia del tiempo de Elena Blavatsky, claro, y la ciencia ocultista, ¿no? Y se llama en ambos libros Ciencias y Doctrinas Secretas Contrastadas, y allí hay varios capítulos, también. Y finalmente, pues las conclusiones, resumen de las mutuas posiciones, que también es muy interesante de leer como introducción antes de abordar las estancias. Bueno, entonces, bueno, es interesante observar, ¿no? que estos dos volúmenes muestran un contraste y una correlación entre el cosmos y el ser humano, el macro y el microcosmos, que se llama, ¿no? Entonces, mantener esta perspectiva es importante, en todo momento, porque, si no la olvidamos, podremos hacer una conexión, ¿no? entre lo que es el conocimiento de cómo funciona el cosmos y cómo aplicarlo en nuestras vidas como seres humanos que somos, ¿no? Y esto, claro, porque al final dices, muy bien, todo este conocimiento abstracto, pero ¿a mí de qué me sirve? ¿No? Pues tenemos que hacer esta conexión siempre, que está, en las doctrinas secretas, entre el macrocosmos, cómo funciona el cosmos, y de qué cuerpos estamos formados, y esto cómo es un reflejo de cómo está formado el cosmos. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos aquí. Vale, sí. Entonces, la doctrina secreta no fue escrita solamente para ayudar al individuo, al buscador de la verdad, ¿no? Fue concebida, de hecho, como una revolución. Ella lo que quería era crear una revolución, un cambio paradigmático en el pensamiento del siglo XIX. ¿eh?
Y creo que en buena medida Elena Blavatsky logró su objetivo. Entonces, si miramos el subtítulo de la primera página, esto es el del facsímil original, pone la síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. La síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Entonces, la doctrina secreta es presentada como una síntesis de estas tres, como podría llamarlas, avenidas, ¿no?, de conocimiento que la humanidad ha desarrollado. El enfoque científico, el enfoque religioso y el enfoque filosófico. Entonces, los objetivos que se marca Elena Blavatsky en esta obra son el conocimiento de estas tres disciplinas, el conocimiento que ofrecen desde la perspectiva del ocultismo, pero también tocando la ciencia y tocando aspectos de filosofía. Entonces, bueno, vamos a ver un poco ahora cuáles eran los objetivos que Elena Blavatsky perseguía al crear la doctrina secreta, ¿no? Bueno, el primero era presentar la filosofía esotérica y sus conceptos básicos, claro, ¿no? O sea, una visión filosófica del ser humano y del cosmos basada en el conocimiento esotérico que los adeptos poseen y que habían transmitido a Elena Blavatsky. Sabéis que ella estuvo unas estancias en el Tíbet, que conoció allí adeptos y que luego parece ser que, bueno, un encuentro en Londres también primero, ¿no? Cuando ella estaba allí, y luego mantuvo estos contactos telepáticamente. Y parte del conocimiento que ella luego compartió le venían de estos contactos. Bueno, entonces, esotérico, la palabra esotérico, ¿no?, significa interior, escondido o no muy aparente, ¿no? Bueno, ello es en oposición a exotérico, que es la cosa obvia y de apariencia externa, que la ves con tus sentidos, ¿no? En todo caso, el conocimiento que desvela Elena Blavatsky en la doctrina secreta fue adquirido, se podría decir, incluso de forma científica, si me permitís utilizar la palabra aquí, aunque sea ocultismo. Pero, claro, no de la forma científica tal como la entendemos, restringiéndonos a limitarnos solamente a lo que podemos percibir y medir con nuestros sentidos físicos. Entonces, la visión del ser humano y del cosmos de la filosofía esotérica no solamente las explica desde un aspecto físico e intelectual, sino también lo explica desde un aspecto espiritual o metafísico, si queréis. Entonces, cuando hablamos de filosofía, claro, lo primero pensamos en una base de ideas y principios desarrollados por un filósofo, o sea, un esfuerzo intelectual que intenta encontrar explicaciones de diferentes cuestiones acerca del conocimiento humano, la forma que funciona el cerebro, cómo pensamos, tal, ¿no? Tales como en por qué estamos aquí, o cuál es la naturaleza de Dios, lo que es bueno y lo que es malo, cosas así, ¿no? Esto es la filosofía occidental, ¿no? Es entendida como los productos del poder de la mente que se pone a pensar y a razonar. Pero, claro, Elena Blavatsky no escribió una filosofía, ella escribió una filosofía esotérica, ¿no? Basada en su ingenio, y no era una cosa que estuviera basada en su ingenio o su razonamiento en ciertas cuestiones acerca de la existencia o pensamientos humanos, y aproximarse con ese enfoque es equivocarse, ¿no?, con la doctrina secreta. Ella afirmaba que la filosofía esotérica proviene de personas que tienen una percepción directa de las verdades metafísicas. Claro, se refería a los adeptos, pero también a otros grandes maestros de la tradición antigua, ¿no? Aunque también, claro, provienen estas verdades metafísicas de la filosofía esotérica que ella comparte en la doctrina secreta, provienen en parte de su propia experiencia, ¿no? O de su conocimiento intuitivo, no solamente repetía lo que había aprendido de los maestros y de los adeptos, ¿no? Entonces, la filosofía esotérica, de hecho, fue presentada por primera vez no por Elena Blavatsky en la Sociedad Teosófica, sino
en otro libro que escribió Sinet, ¿no? Y que se llama El budismo esotérico, ¿no? Sinet y otro miembro de la Sociedad Teosófica que se llama Hume, estuvieron en contacto con dos de estos adeptos o mahatmas a través de una correspondencia de una forma bastante extraordinaria, ¿no? Se hablaba de cartas que se precipitaban, ¿no? Que decían ellos que se materializaban, ¿no? Y Elena Blavatsky y algunos otros, aunque también la recibían por correo ordinario, Elena Blavatsky y algunos otros discípulos empezaron a recibir cartas de los Mahatmas también. Entonces, este conocimiento que fue recogido por Sinet poco a poco fue publicado por él en este libro que acabo de mencionar, El budismo esotérico, ¿no? Este fue el primer intento de publicar una exposición sistemática y bien estructurada de la filosofía esotérica, tal como lo estaban aprendiendo de los adeptos en que estaban en contacto, Elena Blavatsky, Hume, Sinet y otros. Entonces, el libro parece ser que fue un éxito, aunque el contenido era bastante fragmentado y había errores. Y es por eso que algunos años más tarde los Mahatmas, los adeptos con mayúscula, los grandes maestros que estaban en contacto con Elena Blavatsky, pidieron a ella que escribiera la doctrina secreta para que expusiera una visión más amplia de la filosofía esotérica y corrigiera algunos errores, algunos, no es que todo esté mal en el budismo esotérico, pero sí que hay algunos errores y ella sobre todo se entretiene al comentar, creo que es la sexta estancia, que antes de abordar la séptima pone unos capítulos que habla sobre algunos aspectos erróneos, creo que le llama algo así, ¿no? Y allí es donde corrige cosas que Sinet no había recogido correctamente. En el libro del budismo esotérico. Lo veremos, lo veremos cuando lleguemos a la estancia 6 y 7, pero especialmente la 6. Entonces, en la doctrina secreta se publicaron por primera vez, ¿no?, algunos aspectos del esoterismo que jamás se habían divulgado anteriormente en Occidente. Esto es muy importante. Bueno, a ver, antes de la doctrina secreta había habido muchas tradiciones que tenían parte de este conocimiento oculto, pero eran estudiados de forma retirada en sociedades secretas y era, claro, todavía una sociedad muy dominada por la Iglesia, que sea católica o protestante. Había habido el problema de la Inquisición en los siglos XV, XVI y XVII, con lo cual estaba muy retraído, ¿no?, en pequeños grupos, ¿no? Pero ahora, y por primera vez en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en Occidente se tiene una publicación que cubría un completo espectro de temas esotéricos y había una libertad de pensamiento que era inimaginable un siglo antes, ¿no? Entonces, en resumen, la filosofía esotérica, tal como la plantea Elena Blavatsky en la Doctrina Secreta, reclama que hay una visión diferente de los seres humanos, que ni se corresponde con la visión cristiano-espiritual ni la científica de su época, con lo que podéis imaginar que chocó por todas partes con el establishment. Mm. Pero ella hasta el último momento afirmó que ninguno de los dos enfoques, el cristiano espiritual y el científico, era suficientemente completo. ¿eh? Entonces, parte de la doctrina secreta está claramente diseñada para el pensar de la época de Elena Blavatsky, finales del siglo XIX. Sí, pero también hay que decir que hay aspectos de la doctrina secreta que son perennes y que no importa cuándo la obra fue escrita porque siempre serán aplicables. Y estos aspectos son todavía muy útiles y lo serán para, pues igual yo creo que para toda la evolución del Manvantara en el que estamos, ¿no? Me refiero a algunos conceptos de la filosofía esotérica y de la sabiduría religiosa espiritual que los podemos encontrar en las tres propuestas del proemio, ¿no? Las leyes universales de los ciclos, del karma, de la reencarnación, y que en su día, antes de abordar las 7 instancias de la cosmogénesis, ya comentamos profusamente. Muy bien. Esto en cuanto a primer punto, presentar la filosofía esotérica y sus conceptos básicos. Luego, ella yo creo que ella claramente tenía un espíritu provocador, No, el congraciarse con el establishment y
contemporizar y tal, ¿no? No era su estilo. Ella, si lo que veía claro, lo decía y sabía a lo que se exponía, ¿no? Pues ella intentó producir un impacto en el mundo occidental, y lo cual ha originado muchas ramificaciones esotéricas, ¿no? Por ejemplo, em, y esto es un aspecto importante, ¿no? Porque a veces se dice, mm, uy, pero es que claro, antes había mucho más miembros, ahora está muy reducida, hay países que somos unos pocos cientos miembros y tal y cual, ¿no? Bueno, pero esto es un poco, no sé, como el cristianismo, ¿no? Que al principio todo era cristianismo, digamos, del Vaticano, ¿no? Y luego salieron 50.000 ramas de diferentes iglesias, ¿no? Protestantes, evangelistas, tal y cual. Y bueno, se ha expandido el cristianismo, ¿no? Y fuera de lo que es el Vaticano, de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Y eso, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, había muchos seres inspirados que habían creado o que iban a crear movimientos esotéricos a cambio, entre a caballo de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Max Heindel, que es el fundador de los Rosacruces modernos, o Papus, que era el fundador de la Orden Martinista, o ahora Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, perdón, o Alice Bailey, cofundadora de la Escuela Arcana. Bueno, todos ellos fueron inspirados por la doctrina secreta y lo reconocen en sus escritos y en sus obras, ¿no? Y conferencias. Además, todos ellos han sido miembros de la Sociedad Teosófica. Luego lo dejaron y siguieron su camino, ¿no? Entonces, consecuentemente, la doctrina secreta se estudia y debate dentro y fuera de la Sociedad Teosófica, ¿eh? Y en este sentido no tiene que verse solamente el núcleo, ¿no? Que sigue siendo la Sociedad Teosófica de la línea de Adyar, ¿no? Que es la más directa de Elena Blavatsky, ¿eh? Vale, esto respecto a este punto. Entonces, otro objetivo importante es que hubo una antigua religión de sabiduría común y anterior a todas las tradiciones religiosas posteriores, ¿eh? Entonces, claro, esto lo dijo en un momento a finales del siglo XIX, que había la noción de que hay un Dios, el Dios de los cristianos, claro, estamos en el mundo occidental, ¿eh? Y Elena Blavatsky, la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿eh? Y que este Dios ha dado una revelación, el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, ¿no? Consecuentemente, todo lo que no provenga de esta tradición, que tiene la verdad y es infalible, será falso, puesto que no proviene de Dios, ¿eh? Y esta era la idea que había en ese momento. Por esto enviaron misioneros por todo el mundo, ¿no? Para comunicar la buena nueva, ¿no? Y cuando los ingleses con la iglesia anglicana y tal fueron a la India, pues miraban por encima del hombro a los hinduistas, ¿no? Era una superstición para ellos, ¿eh? Y querían cristianizarlos, ¿no? Bueno, y así en todas las colonias del mundo, ¿no? En África, en Asia, en todas partes, ¿no? Y en América también, los indígenas, ¿no? Sin embargo, la doctrina secreta postula que hubo esta religión antigua muy anterior al cristianismo y al judaísmo. Y Elena Blavatsky afirma que esta religión antigua es el fundamento de todas las religiones posteriores, que brotaron como las ramas de un árbol en diferentes culturas y en épocas distintas, ¿eh? Entonces, ella postulaba que esta fuente común de conocimiento religioso existió y a la cual cada maestro espiritual tiene acceso. Entonces, en su tiempo esta idea era revolucionaria, si no directamente un sacrilegio para la Iglesia, ¿no? Pero ya había sido propuesta en el pasado. Por ejemplo, Marsilio Ficino, ¿no? Un italiano que resulta que es el que tradujo el Corpus Hermeticum, en el año 1471, que es el libro de Hermes, donde está la tabla de Esmeralda, ¿no? Pero también tradujo diálogos de Platón, Plotino, etcétera, ¿no? Claro, él
tuvo que navegar entre la Inquisición y tuvo problemas con la Inquisición, ¿no? Con lo cual eso quedó muy restringido y aunque no quemaran todos los ejemplares y que nos hayan llegado a nuestros días, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ya se barruntaba esto y que esta idea de que una antigua religión de sabiduría común, pues en la Edad Media había gente que lo conocía, ¿no? Como este traductor, ¿no? Ficino, ¿no? Bueno, entonces, claro, solamente después de la publicación de la doctrina secreta, la idea de esta base común de todas las religiones, a partir de una antigua religión de sabiduría, ha sido ampliamente aceptada, y no antes. ¿Eh? Incluso hay escuelas de filosofía académica y de historiadores académicos que postulan este banco de sabiduría antigua de la cual provienen todas las culturas modernas y parece ser que uno de los bancos o el gran banco de esta sabiduría antigua se halla en el Valle del Indo y en el Valle del Ganges, que de allí salieron muchas razas que luego han ido poblando todas las estepas euroasiáticas, ¿no? Bueno. Por supuesto, todas las religiones modernas intentan mantener su supuesta exclusividad de posesión de la verdad, ¿no? Porque si no, la gente se empezaría a preguntar cuál es la diferencia de pertenecer a una religión a la otra y perderían clientela, ¿no? Con lo cual hay ese pósito siempre, ¿no? De que no, bueno, bien, sí, sí, claro, hay ecumenismo, pero nosotros somos los que, de alguna forma, los auténticos, ¿no? Entonces, en este sentido, quizá los que son más abiertos de las religiones modernas, quizás sea el budismo, ¿no? Porque esta tradición postula que cada ser encarnado se siente más atraído a una religión que a otro según el karma que arrastre de vidas pasadas y se encarna allí, ¿no? ¿Eh? Bueno, bueno, en todo caso, a pesar de todas estas reticencias de las iglesias, lógicas reticencias de iglesias cristianas, de otras tradiciones, el impacto de la doctrina secreta ha generado un cambio de mentalidad al respecto, ¿no? Muy bien, otro objetivo. Por cierto, ir levantando la mano, los que siempre lo digo y hoy no se me ha olvidado decirlo, los que tengáis algo que comentar, ¿eh? Entonces, y os daré la palabra enseguida que pueda. Otro objetivo de la doctrina secreta es postular que hay una ciencia oculta. Entonces, en los tiempos de Elena Blavatsky, los científicos afirmaban, fijaros en ese momento, que el universo es mecanicista, perdón. ¿Qué quiere decir mecanicista? Que es como un gran reloj y que todo está sincronizado. ¿Eh? Y que, bueno, sí, que ahí habían cosas de fenómenos naturales que todavía no se podían explicar, pero que era una cuestión de tiempo que la ciencia llegara a comprenderlo todo y ser capaz de explicar con estos principios mecanicistas todos hasta el último fenómeno de la naturaleza. Entonces, el universo, en ese momento de la ciencia, de Elena Blavatsky, era un gran reloj que funcionaba suavemente como una gran máquina bien ajustada. O sea, fijaros, los científicos en ese momento no tenían ni idea que en pocos años habría una bestia mental, lo de bestia entre comillas, que se llamaría Albert Einstein, ¿no? Que desarrollaría la teoría de la relatividad y tiraría por todo el suelo todo el mecanicismo. Y que luego encima vendría Heisenberg y Bohr y otros y desarrollarían la física cuántica, ¿no? Que iba a revolucionar el mundo científico, ¿no? Y todo se empezaba a ser incertidumbre, ¿no? en las nubes cuánticas, ¿no? Entonces, claro, pero la visión de ese momento era esta, mecanicista y con una gran soberbia intelectual, ¿no? Entonces esta visión era puramente materialista y no hacía falta ninguna religión ni ningún dios que trascendiera el mundo físico. Todo tenía explicación y lo que no tenía explicación todavía lo iba a tener en breve, porque la mente humana era capaz de eso y mucho más intelectualmente, ¿no? Entonces, no había necesidad de una inteligencia superior. El universo mecanicista se basaba en sí mismo y se bastaba a sí mismo. Entonces, este enfoque influenció a los intelectuales de finales del siglo XIX, ¿no? Y es la corriente de pensamiento positivista y materialista. Y allí es donde en ese momento vivía Elena Blavatsky, ¿no? Bueno, y ella lo que se encontraba es que la inmensa mayoría de intelectuales
con que trataba eran ateos, se habían vuelto ateos. Por ejemplo, sin ir más lejos, Annie Besant. Ella era originalmente atea antes de conocer a Elena Blavatsky y hacerse miembro de la Teosófica. Fijad luego los libros que escribió, cómo transformó esta Elena Blavatsky a Annie Besant, ¿no? Entonces, el materialismo positivista, bueno, lo que afirma es que solamente existe aquello que nuestros sentidos pueden captar y podemos medir, y nada más. Y si vas a las universidades de ciencia, y empiezas a hablar de temas metafísicos, dirán, sí, muy interesante, pero ¿se puede medir? ¿Se puede percibir? No. Bueno, es una teoría así un poco extravagante, gracias, ¿no? Porque para el académico esto es imaginación, pura imaginación, ¿eh? Entonces, claro, esto era así porque no había faltaba un enfoque espiritual, ¿no? Que pudiera satisfacer el discernimiento racional que emanan de cuestiones intelectuales, ¿no? No había ese enfoque espiritual, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky, claro, puso el empeño a cómo encontrar una forma de mostrar que hay una ciencia más profunda y que ella llamó ciencia oculta, ¿eh? Por eso puso el nombre, un poco provocadora, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Entonces ella afirmaba que esta ciencia sabía más acerca de cómo funciona el cosmos que el mundo científico. Toma, fijaros, con la arrogancia que había en ese momento, ¿no? Y la prepotencia intelectual, pues chocó, ¿no? Bueno, entonces, en varios de los textos de la doctrina secreta ya refuta varias de las teorías científicas de su tiempo en el apartado que os he mostrado antes sobre temas científicos, ¿no? Ese apartado, bueno, quizá para los no científicos, los que sois de letras, pues quizás son menos interesantes, ¿no? Y para los que somos de ciencias son más curiosos, quizás, ¿no? Pero también se aprenden cosas allí. Por ejemplo, en su tiempo se consideraba que el átomo era indivisible, tal como una bola sólida, pero ella refutaba esta teoría y decía que el átomo era divisible, que está llena de energía, vitalidad y movimiento. De hecho, ella incluso utilizó el término energía nuclear, ¿eh? Bueno, entonces, claro, ella tenía incluso estas intuiciones que se adelantaba a lo que los científicos iban a detectar, sí, varios años más tarde. De hecho, respecto a cuando se publicó la doctrina secreta, Rutherford en 1920, entre 15 y 20 fue cuando por ahí vio que no, que vivían electrones y que los electrones salían de los átomos y que había más cosas por allí, ¿no? Bueno, en resumen, ella demostró cómo se podía enfocar la espiritualidad desde una visión científica y cómo se puede expandir las fronteras de la ciencia más allá del reino físico, para poder abarcar planos no físicos del universo, ¿eh? Entonces, para ser un sabio ocultista, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uno tiene que cultivar el camino oculto o el camino espiritual, ¿eh? Elena Blavatsky y otros teósofos, Leadbeater, Annie Besant, posteriormente de su tiempo, aplanaron este difícil camino, ¿no? Con sus enseñanzas al respecto, y tenéis una amplia literatura en las editoriales de la doctrina de la sociedad teosófica, ¿no? Bueno, en definitiva, la doctrina secreta en este sentido ha sido el primer intento de unir ciencia y espiritualidad, ¿eh? Es un camino atractivo para muchos científicos actuales, que están abiertos a trazar este puente entre ciencia y espiritualidad, ¿no? Este es el aspecto de la doctrina secreta que tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? Y luego hay un quinto objetivo, un último y quinto objetivo aquí, que es comparar distintas tradiciones religiosas y esotéricas, ¿no? Vale, el que la doctrina secreta toque puntos tan dispares hace que su lectura y estudio sea particularmente difícil. ¿Qué os voy a contar, no? Para un estudiante neófito, el texto puede parecer abrumador. O sea, así, sin más, ¿no? Porque lo primero que choca son las palabras que hay de distintas lenguas: sánscrito, hebreo, chino, griego, antiguo, tibetano, etcétera, ¿no? ¿Por qué hacía esto Elena Blavatsky? ¿Para confundir y desmoralizar al lector? No, no. Elena Blavatsky está comparando distintas tradiciones religiosas y esotéricas. Y este es otro objetivo de la doctrina secreta. Intenta explicar verdades metafísicas para las cuales
no hay palabras en las lenguas modernas que puedan cubrir todos los aspectos referidos. Pero las antiguas lenguas sí lo hacen, especialmente el sánscrito, pero no solo. Entonces, por esto hay una serie de palabras que vamos incorporando poco a poco, y que yo os pedí en su día que hicierais ese glosario personal de estas palabras y tal, y conceptos, porque poco a poco se va completando el sentido total de esa palabra, a medida que van apareciendo desde distintos enfoques en las distintas estancias de la doctrina secreta, ¿no? También hay referencias a muchos libros, algunos de ellos bien conocidos, y otros libros que son desconocidos hoy. Y, hace esto, Elena Blavatsky, esto porque pone empeño en demostrar que estos conocimientos esotéricos han existido desde el inicio del desarrollo de la raza humana, que siempre han estado allí. Bueno, pero en definitiva es verdad que todas estas comparaciones entre tradiciones, usando vocabularios abstractos de lenguas antiguas y constantes citas de libros, hace la lectura difícil. Y aún más abstrusa es la lectura si tenemos en cuenta las verdades metafísicas que expone, ¿no? Los conceptos que expone ya son difíciles por sí y encima el vocabulario, ¿no? Estos verdades metafísicas son abstractas, ¿no? Y están más allá de nuestra mente intelectual, ¿no? Entonces, no debemos olvidar que nuestras mentes están diseñadas y entrenadas a describir el mundo físico, emocional e intelectual, pero no el mundo abstracto, ¿no? Y la filosofía esotérica habla de reinos superiores para los cuales no tenemos vocabulario, ¿eh? Entonces, Elena Blavatsky se vio obligada a utilizar palabras que no son apropiadas para lo que se quiere describir, ¿no? No es el caso, por ejemplo, del sánscrito, que ahí, desde esa tradición milenaria de los Vedas, pues se ha descrito estos mundos metafísicos, ¿no? Entonces, esta dificultad para estudiar la doctrina secreta está en su esencia y razón de ser, puesto que forma parte de la intención de Elena Blavatsky. Forma parte de la esencia y la razón de ser de la doctrina secreta, esta dificultad que acabo de escribir. Porque lo que la doctrina secreta no intenta expresar un conocimiento como primera meta. Eso es muy importante. No va a explicar conocimiento, no es una filosofía, sino que su primera meta es despertar la intuición espiritual del estudiante. O sea, no se trata de llenar la cabeza del estudiante de conceptos, sino, pues sería eso, otra filosofía más, ¿no? Bueno, entonces, ah, aquí esto ya está. Todos son los 5 objetivos, pues presentar una filosofía esotérica y sus conceptos básicos, provocar un impacto en el mundo occidental, lo cual ha originado, además, como muchas ramificaciones esotéricas, que está bien. Hubo una antigua religión de sabiduría común y anterior a todas las tradiciones religiosas posteriores. Hay una ciencia oculta y comparar distintas tradiciones religiosas y esotéricas. Entonces, ella, en el Collected Writings, en el volumen 12, dice una obra, ella misma lo dice esto, una obra que compara varias docenas de filosofías y más de media docena de religiones principales, una obra que tiene que desvelar las raíces con las más grandes precauciones, que solamente puede dar escasos indicios de los florecidos secretos, no puede ser entendida en primera lectura, incluso ni después de varias lecturas, a menos que el lector elabore por sí mismo un sistema para ello. Bueno, al menos no dice en varias vidas para no descarazonar al estudiante, ¿no? Al menos. Pero sí que dice que requiere varias lecturas, ¿no? Entonces, la doctrina secreta no es un libro que pueda ser leído y comprendido en una primera lectura, pero no incluso después de varias lecturas, nos dice ella. Es una obra para trabajarla y reflexionarla. Y cuando la estudiamos tenemos que desarrollar nuestro propio sistema. Y en este sentido, bueno, yo os he ido comentando, un pequeño inciso aquí, diferentes maneras de abordar, que puede ser una combinación de todas o alguna de ellas o ninguna y encontrar la vuestra, pero yo os digo cosas que hago y que estoy utilizando en los comentarios que vamos haciendo de las distintas estancias. Por ejemplo, os dije
aquí al final lo tengo, el 679, yo lo tengo aquí al final de todo. Sí, aquí, ¿no? Este glosario, a medida que vamos viendo los versos de las estancias, van apareciendo conceptos, ¿no? Por ejemplo, la estancia 1, el verso 1, espacio, espacio relativo, tal, ¿no? Entonces, ¿qué entiende? Poner aquí, una manera de estudiarlo es, bueno, poner este glosario vuestro, que he sacado yo, si tuviera que explicar qué es el espacio según Elena Blavatsky, que ponga en los comentarios del verso 1, ¿no? Por ejemplo, y así ir construyendo vuestro glosario particular, aparte del que haya. Pero bueno, el buscarlo vosotros, el escribirlo, luego lo comparáis con el glosario oficial y veis si hay alguna carencia o algo, eso es una forma de estudiar, ¿no? Bueno, otra es, vamos a ir ahora a la inteligencia artificial. Si me permitís, ya os lo presenté en su día, por ejemplo, el Notebook LM ¿no? Que en su día os presenté, o aquí tenéis todo lo que podáis tener de literatura digital de Elena Blavatsky y otros libros, ¿no? Y aquí, pues yo qué sé, por ejemplo, a ver qué dice, qué es el término, por ejemplo, ¿os acordáis el OE? Eso lo pongo bien, ¿eh? OEAOHOO, según vamos a ver qué sale, ¿no? La teosofía, ¿qué es el término OEAOHO? ¿Os acordáis, no? Que salía, vamos a ver lo que sale, Igual sale un churro, no sé, vamos a ver. Aquí en la base de datos están los collected writings, están también bueno, la doctrina secreta, bueno, va saliendo cosas, ¿no? Dice, bueno, perdón, está en catalán, pero voy leyendo en castellano. En la teosofía, el término Eahu es un nombre místico de 7 vocablos que significa el I, no sé qué quiere decir, el U, uno, supongo, querrá decir, el padre, madre de los dioses, o los 6 en uno, o la raíz septenaria. Entonces, claro, tenéis que ir a buscar las citas en que se basa estos resúmenes, ¿no? Y bueno, hay cosas que pueden estar bien y otras que pueden estar más mal recogidas. O sea, tenéis que cogerlo también con pinzas esto, ¿eh? Entonces, pero bueno, es una primera aproximación, pero claro, aquí lo que está haciendo en definitiva es en todos los sitios donde sale el término Yahoo, el algoritmo ese analiza el entorno de texto y va poniendo cosas, y va poniendo cosas. Y bueno, y al final te pondrá pues un resumen. Esta idea sugiere que la comprensión de ese principio místico lleva a una claridad que trasciende las ilusiones del mundo material. Bueno, hay que ver las citas de las distintas citas, y también ir a las citas y verlo. Bueno, no me quiero entretener, simplemente que sabéis que hay esta herramienta, pero cuidado con ella, ¿no? Otra cosa que podéis hacer esta es importante, sí, es como yo lo estoy haciendo. Por ejemplo, cojamos un ejemplo. Esto es lo que me va bien a mí, O sea, cada uno que busque su manera, Os repito. Por ejemplo, estamos en la estancia 3 de la doctrina secreta, como he dicho antes, el despertar del cosmos. Estamos en el primer verso, ¿no? La última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha y se ensancha de dentro a fuera como el botón de loto. Vale. Entonces, pues tal como hace Elena Blavatsky, ella también pone esas letritas A, B, tal, y comenta A. ¿No? Pues también cogéis los trozos del verso, podéis respetar de la misma manera que lo fracciona ella, ¿no? Y entonces yo lo que hago es, bueno, vamos a ver, voy a la doctrina secreta y ver qué comentarios pone ella a esto, ¿no? Y me voy, por ejemplo, a la página 60, sí, ya lo puse aquí. La última vibración, ¿dónde estás? La última vibración. A ver, espera, ahora os lo paso, ¿eh? No quería marearos. Ah, sí, aquí, espera, voy a pasarlo. Aquí tenéis a ver si puedo pasarlo fácilmente. Uy, socorro.
No podré pasarlo. A ver, si lo hago aquí, aquí, ya se lo podré pasar fácil. Sí, aquí. Ahí, vaya, me vuelve a salir aquí. Bueno, desgraciadamente, como hay la barra de funciones de Cuando Zoom, estás compartiendo un documento, no puedes compartir otro si no sacas este. sí, vale, voy a hacerlo de otra manera, pues. Espera, ya verás, ya verás. Ajá, es que lo quiero mover un poquito y no me deja moverlo. Vale, bueno, pues igual no puedo. O sí. Ujú. Bueno, vamos a ver, espero no liarla. Aquí. Ahora quizá estáis viendo esto. ¿Estáis viendo ahora la Sí, doctrina secreta? Sí. sí. Vale. Pues aquí veis solamente del comentario, ¿eh? La última vibración, la silla de eternidad se estremece. Aquí os decía que lo divide en dos partes, yo también lo he hecho así. Y entonces, bueno, pues a ella aunque la primera parte no me ha parecido relevante, es muy eso, de hablar de lo que dice tecnicismos de sánscrito y tal, que yo creo que he omitido, y me he ido a esto de aquí. ¿Ves? Esta es la primera, lo que os puse en la pantalla, ¿eh? Y comenté esto de aquí, que es una buena manera. Y luego, ya no os lo enseño porque de ir saltando de una pantalla a la otra puede ser lioso. En la siguiente pantalla cogí este trozo, más o menos como hasta aquí, y luego cogí uno un poco más abajo y con eso, más unas cuantas explicaciones para poner cemento entre medio, di la explicación que di. O sea, quiero decir con ello que vayáis, hay que leerse, claro, todos los comentarios de Lina Blavatsky de A a Z, que hace a la estancia, al verso en concreto, pero que hay un texto nuclear, que habla propiamente del esoterismo que enseña Lena Blavatsky y comenta. Y luego hay citas que si en el sánscrito no sé qué, que si en los Vedas, que si en la Cábala, que si el filósofo no sé cuántos. Eso está muy bien, pero en primera instancia, no lo leáis, id a buscar estos núcleos y concentrar el estudio y la reflexión a entender estos núcleos, que es lo que os estoy haciendo yo con las explicaciones. Bueno, a veces podréis escoger los núcleos mejor, otros podéis hacer alguna omisión, pero en todo caso es una forma de poder separar la paja del grano, ¿no? Y que siempre hay tiempo para leerlo, lo cual no quiere decir que primero hay que leer todo el comentario de principio a fin, ¿no? Para poder detectar lo que es más paja, que no es paja, pero que no es el núcleo de la explicación de ese verso, ¿no? Y querías decir algo, ¿no, Clarisa? Sí, sobre esta misma pantalla que nos estás Sí. mostrando, Mm, en cualquier tomo de la obra de Blavatsky, ujú. donde arriba dice, en la barra de herramientas de arriba, dice buscar texto o herramientas y aparece una lupa Sí. aquí arriba. No, Sí, no, sí, no, lo no, que pasa es que está la tapada. Yo la segunda. tengo tapada por la barra de Zoom, sí. Bueno, pues Pero entonces vosotros la veis, ¿no? Sí, aparece en sí. todos los textos, buscar texto o herramienta y una pequeña lupa. Ahí Sí. clicáis encima Ujú, y da la opción de poner una o varias palabras. ujú, Por ejemplo, si alguien pretende buscar toda la información que hay en su obra respecto de, pongamos por ejemplo, karma, ujú, escribe karma, se ujú. sitúa en el principio de cualquier volumen Lo puedo mover. y clica. Y entonces se va parando en todos los lugares del volumen en el que aparezca la palabra que está buscando. Sí. No lo puedo hacer ahora porque la barra En la segunda línea no te aparece que dice todas las es que está tapada. herramientas. Es que Ah, la, está la tengo tapada, vale, tapada con la barra de Zoom y no, pues no me deja. es justo debajo Sí, de sí, bueno, debajo de lo que es la tienes lupa, que es un tapado. buscador de texto en, Sí, en sí, la. sí, esto lo tiene todo el mundo. Sí, sí.
aparece tanto en los documentos que son en PDF como los documentos que son en Word. También hay un buscador con la lupita y también se puede buscar en documentos Word. Y entonces se va parando y uno lee allí donde se ha parado si el párrafo, esa parte, le es conveniente, es parte de lo que está buscando o no. Se refiere a otra cosa y incluye la palabra, pero no le interesa. Si le interesa, puede seleccionar todo el párrafo que le interese y entonces copiar y pegar a un documento que se abra para ir acumulando todo lo relacionado con el tema del que está intentando recabar la información. Sí. Así puede hacer cualquier tema. Y esto sirve para poder estudiar que desde el principio hasta el final de toda la obra de Blavatsky, ella menciona infinidad de veces acerca de un mismo asunto, pero están tan extendidos que si no los va reuniendo uno, entonces para cuando llega a otra parte de la obra y vuelve a mencionar aquello, ya le resulta difícil enlazarlo con lo anterior. Ay, ¿dónde estaba aquello que he visto? Pero si lo va reuniendo en un documento, luego lo podrá relacionar y lo podrá ordenar de una manera coherente e incluso formar un trabajo, una presentación, material para una conferencia si ha de dar conferencia. Muy bien. Sí, sí, hay diferentes maneras de hacerlo y esta es otra, por supuesto. Muchas gracias. Entonces vuelvo a donde estaba. Veis otra vez el PowerPoint, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, vale. Aquí esto es otra manera de hacerlo, es con diagramas, ¿no? Hay personas que el texto se pueden perder un poco, pero un concepto lo captan mejor pues haciendo un dibujito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? A ver, a ver si voy. Pam. Vamos a ver un momento. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Vamos a ver dónde lo tenía yo. Aquí, vale. Aquí. Este, por ejemplo, es de la estancia 3, como veis, ¿no? Y dice que en el seno de la realidad absoluta, ¿no? Las tinieblas irradian la luz y la luz emite un rayo solitario en las aguas dentro del abismo de la madre, ¿no? Entonces, bueno, yo de vez en cuando voy poniendo estos diagramas porque sé que hay una... va muy bien el visualizarlos a todo el mundo, pero hay personas que el texto se pierden un poco, pero esto les queda como un concepto visual en la mente, ¿no? Y funcionan mejor así, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Pues que en el seno de la realidad absoluta, la oscuridad, aparece la luz, ¿no? Y Elena Blavatsky utiliza el símil del esquema del diagrama, ¿no? Un punto blanco resaltando en un círculo negro. Entonces, esta primera luz es el logos no manifestado, ¿no? Y puedes pedir logos no manifestado, ¿no? Esta luz no está manifestada todavía, es como una abertura en el absoluto, ¿no? A través de cuyo ámbito el rayo del logos puede surgir, ¿no? Y cuando hay manifestaciones, cuando surge, la luz se irradia en un solitario rayo, ¿eh? Acordaros que decía solitario rayo, solo es una vez, ¿no? El solitario rayo es la fuente a partir de la cual todo el universo será producido, ¿no? Y empieza a iluminar lo que son la sustancia primordial, las aguas de la vida, que dice, ¿no? Van utilizando alegorías distintas y tal, ¿no? Esta otra manera de captar estas verdades metafísicas, pues también puede ayudar a muchos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es que cada uno, en definitiva, tiene que encontrar sus formas de cómo abordar la doctrina secreta y son, bien, hay generalidades y post. Ahora, perdón, ahora me pone que no estoy compartiendo. Ahora voy a compartir otra vez. Sí, ahora sí, ¿no? ¿Veis? Sí. Estábamos aquí, sí. Vale. Entonces, y acabando,
vamos, la lámina siguiente, la 7. Vamos a ver. Sí. Unas cuantas citas más para acabar, ¿ya? Leer la doctrina, esto es un ensayo que escribió la señora Blavatsky, How to Study Theosophy, cómo estudiar la teosofía, ¿no? Pues supongo porque le debieron preguntar muchos allegados y miembros de la sociedad teosófica, oye, ¿esto cómo lo podemos estudiar? Porque nos desborda, ¿no? Entonces ella escribió este ensayo, ¿no? He sacado algunos extractos, ¿no? Y uno de ellos dice, leer la doctrina secreta página tras página como quien lee cualquier libro solamente llevará a crear confusión. ¿Eh? Entonces, otra cita, cuando se le preguntó cómo aconsejaba enfocar el estudio de la doctrina secreta, en la página 6, de hecho, de este ensayo, ella dice, estoy aquí ahora, ya, lo primero a hacer, aunque ello conlleve años, es comprender los tres principios fundamentales, las proposiciones que se exponen en el proemio. O sea, esto cualquier em, eh, que esté versado en la doctrina secreta es a un estudiante, a un neófito, es lo primero que le diría, ¿no? Abordar el proemio, las tres proposiciones. Nosotros esos tres principios fundamentales los vimos en profundidad antes de abordar en este curso la cosmogénesis, ¿no? Las 7 estancias, ¿no? Entonces, claro, estudiar la doctrina secreta es un trabajo de años de aprendizaje, ¿eh? Y una buena forma de empezar, pues, es empezar con el estudio del proemio, porque esta introducción da una idea sintetizada de las grandes verdades metafísicas que posteriormente se desarrollan más ampliamente en la obra, ¿no? Entonces, estas tres proposiciones que vimos en su día, la realidad absoluta, la ley de los ciclos, el karma, etcétera, deben ser estudiadas, reflexionadas y contempladas individualmente por uno y en grupos de estudio. Esto es muy bueno. Y compartir las distintas visiones y sobre todo cómo esto aplica en la vida del día a día, que es cuando lo expusimos es lo que también intenté transmitir, ¿no? Cómo aplica esto en el día a día, ¿no? Bueno, y aquí una última cita de este ensayo es que seguidamente estudiar la recapitulación, los puntos numerados en la sección resumen de las mutuas posiciones del volumen 1, luego leer las notas preliminares. Bueno, aquí lo que está diciendo es la secuencia que os he dicho antes de leer las introducciones a las estancias y las conclusiones y tal, antes de abordar las estancias mismas. Esto es muy, muy, muy práctico. ¿Eh? Bueno, ya estamos acabando. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Ah, sí. Vale, aquí. No, 7 aquí, el 8. Va, esto lo pongo otra vez en... Sí, así. Va. Entonces, continuando con este ensayo de cómo abordar, cómo estudiar la doctrina secreta, ella dice, y bueno, voy a leer prácticamente sin comentarios porque es que ella ya lo dice todo, ¿no? Sea lo que sea que se está estudiando en la doctrina secreta, se tiene que tener siempre presente como base de su ideación las siguientes nociones, que son 4. La primera, la unidad fundamental de toda la existencia. Estos 4 puntos yo creo que los tendríamos que leer el resumen, claro, no todo, antes de empezar las sesiones de estudio de las estancias, porque para no perder el norte, ¿no? Esta es la primera, la unidad fundamental de toda la existencia. Fundamentalmente hay un único ser, siendo este absoluto. No hay nada fuera de él. Es indivisible, puesto que, si no, no sería absoluto, claro. El átomo, el hombre, Dios, son el ser absoluto tanto separadamente como colectivamente en análisis final, es decir, la individualidad real. Esta idea tiene que estar presente siempre en nuestra mente, como parte de la base de toda concepción que surja del estudio de la doctrina secreta. Desde el momento en que se olvide esta idea, o sea, a partir del momento que nos perdemos en todos los detalles que ella va proporcionando sobre la manifestación, ¿eh?
dice, desde el momento en que se olvide esta idea, lo cual es muy fácil que suceda cuando se está enfrascado en uno de los múltiples e intrincados aspectos de la filosofía esotérica, la idea de separación sobreviene y el estudio pierde su valor. Y dejadme que tengo que poner de esto, que tengo la batería a mínimos. Disculpadme, se me ha olvidado enchufarla. A ver, a ver. Ahora carga. Vale. Vale, esta idea de la unidad fundamental de toda la existencia es muy importante, porque es que si no nos perderemos en que si Foad, que si los 7 hijos, pero es que todo son manifestaciones de la unidad. Son distintas maneras que la unidad, esa realidad absoluta, se va manifestando a medida que el ciclo de evolución avanza, que el Manvantara avanza. Muy bien. La segunda idea a tener presente es que no hay materia muerta, no hay materia inerte. Todos los átomos, hasta el último, están vivos. No puede ser de otra manera, puesto que cada átomo es por sí mismo y fundamentalmente el ser absoluto. Es casi un corolario de lo anterior. Si todo ha surgido de la unidad absoluta, no puede estar muerto. Está, de alguna forma, impregnado de vida, ¿no? No existe una tal cosa como espacios de éter o de akasha, o llámenlo como quieran, en los cuales no hayan ángeles y elementales divirtiéndose, bueno, aquí pone una cosa divertida, como truchas en agua, ¿no? La idea verdadera muestra que cada átomo de toda sustancia es en sí misma una vida, en cualquier de los planos, sea sustancia física, astral, mental, etc. ¿Por qué? Porque todo el universo tiene conciencia. No hay espacio vacío, lo vimos en su día, y solamente hay continuidad de conciencia. Todo el universo está lleno de conciencia, ¿no? No hay ningún espacio sin materia y por lo tanto no hay ningún espacio sin conciencia. Aunque nos parezca que hay materia inerte, en realidad no es así. Ahora, es verdad que hay distintos niveles de conciencia, ¿no? Esto está claro. Vale. Y ya lo último, las dos que faltan. La tercera es que la tercera idea básica para retener es que el hombre es un microcosmos. Lo hemos comentado al principio de esta exposición. Entonces, al ser así, todas las jerarquías celestiales existen dentro suyo. En realidad no hay ni micro ni macrocosmos, sino solamente, volvemos a la idea de unidad, una única existencia. Lo grande y lo pequeño son solamente una percepción de las conciencias limitadas. Fijaros, qué fuerte, qué potente. Lo grande y lo pequeño son solamente una percepción de las conciencias limitadas. Entonces, la idea aquí es que los seres humanos somos universos en miniatura. Cada uno de los estados de conciencia, cada una de las fuerzas del universo están reflejadas en nosotros, en el ser humano, ¿no? Y este concepto, si lo pensamos a fondo, si lo contemplamos, si reflexionamos, es abrumador. Porque frecuentemente nos vemos como seres muy limitados, pero no es así en realidad. Elena Blavatsky afirma que el hombre es un cosmos. El problema, o la limitación, si queremos, es que en la mayoría de nosotros el aspecto superior del universo está durmiente, ¿no? Esta es la razón de ser del camino espiritual, claro, la de despertar ese aspecto superior durmiente, ¿no? Y para acabar, la cuarta noción que Elena Blavatsky nos ruega de no olvidar cuando abordamos la doctrina secreta es esta. Es muy bonita. Me encanta esta. Dice, la cuarta y última idea básica a retener es la que expresa el gran axioma hermético. Vamos a la tabla de Esmeralda, ¿no? En verdad, resume y sintetiza todas las otras ideas básicas. Tal como es dentro, así es fuera. Tal como es lo grande, así es lo pequeño. Tal como es lo superior, así es lo inferior. Solamente hay una vida y ley. El que la hace funcionar es el uno. Nada está dentro, nada está fuera. Nada es grande, nada es pequeño, nada es superior, nada es inferior en la economía divina. Fijaros si reflexionamos y reflexionamos sobre esta larga frase, ¿no? Y lo trasladamos a nuestra ética, a nuestra psicología, a nuestras emociones, a nuestra manera de
interactuar con todos y todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener esto, ¿no? Nada es superior ni nada es inferior, todos somos iguales, ¿no? Este axioma recibe a veces el nombre de la ley de las correspondencias. Esta ley de las correspondencias es una manera muy bonita de explicarla, es con esta cuarta noción que escribió Elena Blavatsky, ¿no? Hay un ser, este ser está reflejado en cada átomo del universo manifestado, ¿no? Y es la idea del universo holográfico, ¿no? En el cual cada parte contiene el todo en su propio nivel de atributos y cualidad. Claro, esa parte hablará del todo, pero con el lenguaje propio de la parte, que será como es una parte del todo, pues será una manera limitada, ¿no?, de hablar del todo, ¿eh? O sea, con su propio nivel de atributos y cualidades, ¿no? Muy bien, pues esto es lo que había preparado. Yo creo que era importante el participar esto con vosotros porque bueno, estamos estudiando la doctrina secreta, ¿no? Y estas son indicaciones y el trasfondo de la doctrina secreta, ¿no? Muy bien, pues dejo de compartir y nos vemos las caras y gracias por vuestra atención y aquí estoy para escuchar vuestros comentarios, aportaciones, preguntas, lo que queráis. ¿Os sorprende o nada nuevo en el planeta Tierra con esta, con esta exposición respecto a la doctrina secreta? Bueno, es secreta, pero no tan secreta, ¿eh? Puedes decir algo. Muy bien. Bueno, pues parece que hoy estamos, primer día de clase, muy silencioso. El próximo día voy a poner preguntas, ¿eh? Para, para que no... A ver, no sé. Patricia, ¿quieres decir algo? No, dice que no. Que no me señales a mí. Muy bien. Buenas tardes, Daniel. Buenas Hola, tardes a todos. No, ¿qué tal? ha sido una de las mejores conferencias y muy bellamente explicada. Gracias, Daniel. Gracias a ti por vuestra atención. Y bueno, por lo demás, pues la próxima clase dentro de 2 semanas veremos pues la estancia cuarta ya y la quinta y la sexta y seremos valientes para llegar hasta las 7. Y llegaremos y si vais siguiendo estoy seguro que todos tendremos una buena visión para continuar esos acometidos cíclicos de lecturas cíclicas que cada vez aportarán otra, otras visiones más profundas, ¿no? Después de este curso. Ujú. Envíame a mí lo necesario para el programa, Ah, porque, claro, es para el próximo, viernes. dices, para lo Claro, de... es viernes. Yo mañana ya estoy preparando y enviando el de la Ah, pero semana es que dentro de 2 viene. semanas, ¿eh? No es el viernes que viene, es Bueno, el otro. vale, de acuerdo. Bueno, Pero, tú tienes tiempo, vale. sí, Nosotros nos veremos el próximo jueves, para tú el los que jueves que estén. viene, sí, 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 eso vale, es. gracias. Sí. Pero bueno, ya te digo, será estancia 4 versos 1, 2, 3 y a ver si llegamos al tercero. Yo dentro de un rato no me acuerdo lo que No has te dicho. recuerdas, va, no te preocupes, ya te lo recordaré. Cuando me lo preguntes, no hay problema. Muy bien. ¿Alguno le ha sido alguna cosa que le haya sorprendido de esta exposición, del enfoque de la doctrina secreta, de lo que significó y lo que es todavía hoy? ¿O más o menos lo que esperabais? ¿Hay algún comentario? Vale, sí. Ah, bueno, en los comentarios veo que has puesto, Magda, lo de ese M.A. Enriqueta Camarillo de Pereira, Esto debe ser Santa la María de la Ribera, dirección. México. Ok, vale, vale. Vale.
Es la Muy- dirección de la editorial. Vale, pues eso, los que queráis. Bueno, Es muy divertido ver las preguntas que le hacían a Elena Blavatsky, los allegados que estaban, porque es que realmente estaban perdidos y chocados, porque eran muchos, venían del mundo materialista, del mundo positivista, solo existe lo que los sentidos pueden sentir, estaban convencidos que la ciencia iba a explicarlo todo, absolutamente todo, que el mundo era como un gran reloj, y donde había flecos tranquilos que los científicos llegaremos. También es divertido a veces lo que responde ella, porque de Sí, vez en bueno, cuando le no tiene suelta desperdicio. una chifla. Digo, ¿otra vez están ustedes preguntándome lo mismo? Sí, sí, sí. Eso ya se lo he dicho anteriormente, ¿no? Vehículos atracaban encapuchados ¿no? En la comarca de Borja, en la zona del Moncayo, de Zaragoza. Moltes gràcies, Daniel. Tú. Espera, Gràcies. creo que había... pensaba que había algún comentario de alguien. Había un fondo de Sí, algo, pero no era... muy no. bien. Bueno, pues Bueno, nada más. Oye, lo dejamos aquí. Son las 7:30, hora española. Ya está bien por hoy. El primer día de clase, ¿no? gracias. Muchas gracias. Venga.